Hola, querida audiencia, un saludo Hola, desde buenas. nuestro podcast de Conversaciones en Hermandad, un podcast destinado a todos los practicantes de artes marciales, una comunidad que cada vez va creciendo más y más. Siempre nosotros desde el denominador común de el Shinji Liuge, pero cualquier práctica marcial es bienvenida en este espacio y, como siempre decimos, elevando el espíritu a través del Kung Fu. Pues en la sesión de hoy tenemos para un menú variado. Tendremos una conversación a varias bandas, ¿no? Con diferentes practicantes de estilos con los cuales hemos venido a confluir en el mundo del Shinji Liuge, pero que tenemos diversas perspectivas, ¿no? En esta forma poliédrica que son las prácticas marciales. Tenemos, por ejemplo, entre nosotros hoy a José Manuel Pérez. Un saludo, José Manuel. Hola. José Manuel es un practicante de una dilatada trayectoria dentro del mundo del karate, en concreto del karate, sobre todo Goju Ryu, más de 25 años practicando en el estilo, también habiendo llevado su trayectoria como sensei en su momento, en la enseñanza del estilo, y que es un compañero también de Shinji Liuge, que se vio en su momento llamado por el estilo y ya lleva ahí pues, para 6 años trabajando dentro de la línea del Shinji Liuge. Y por otro lado tenemos también a Kiko Tomás. Un saludo, Kiko. En este caso tenemos un practicante también de trayectoria dilatada en artes como el boxeo, el jiu-jitsu. Entonces vemos que hoy vamos a confrontar aquí varios esquemas mentales, varias prácticas que a priori parecen distanciadas, pero que hoy justamente vamos a buscar aquí esas caras que unen los estilos, la práctica y a los practicantes. Pues dicho todo esto, José Carlos, como siempre, José Carlos Serna, en nuestro podcast como uno de los colaboradores habituales, y yo mismo, Joaquín Espín, damos inicio pues entonces a esta conversación entre todos nosotros. Bien, pues un poco sí que me gustaría pasaros la palabra, por ejemplo, José Manuel, eh, Sí. para que tú mismo nos hagas un poquito una pequeña introducción sobre tu trayectoria en el ámbito marcial, porque yo me he quedado cortito haciendo la presentación. Entonces, si nos quieres ampliar un poquito tu trayectoria dentro del ámbito de la práctica de las artes marciales. Fueron pues, como supongo que empezamos todos, pues te llamaban la atención las películas de Kung Fu que había en aquella época, entonces tú querías hacer esas piruetas, esos movimientos, te atraía la marcialidad, y entonces, bueno, pues nos fuimos, también la parte del combate, por supuesto, o sea, de la habilidad física, y entonces pues acudí pues a lo que había en mi pueblo entonces, en Ellín, en Albacete, que era el taekwondo. Y entonces empecé por el taekwondo y estuve durante 4 o 5 años practicando taekwondo y hapkido. Y la verdad es que fue una... Siempre supongo que el primer maestro o el primer estilo que haces te marca mucho. Y de recuerdo sobre todo aquellas clases, la intensidad física. Eran clases de 1 hora o 2 horas, dependiendo del día. Cuando había competiciones eran 2 horas, durante todos los días. Practicábamos también armas, luxaciones, pero el recuerdo principal que tenía era el agotamiento. Era llevar el cuerpo hasta el extremo todos los días. El extremo de cansancio físico y de cansancio mental. De montones de series, combates interminables. Y eso como que me forjó un límite de entrenamiento o de capacidad de sufrimiento en las artes marciales que luego me han servido mucho en la vida, en el día a día, como para que no haya nada que te pueda superar. Sí, que mantienes una calma mental que es más difícil a lo mejor superar que otra persona que con nada a lo mejor. Claro, tú tienes un umbral de agotamiento o una energía, necesitas desarrollar una energía muy alta para llegar al agotamiento. Entonces eso pues te ayuda bastante en el día a día. Sí es verdad que el taekwondo en aquel momento era muy deportivo y entonces no había esa búsqueda de arte marcial tradicional donde había algún componente energético, de meditación, todavía no estaba.
presente, que luego la fui buscando más adelante, pero sí es verdad que me dio una marcialidad que conservo todavía. O sea, entonces las artes marciales estaban, y sobre todo era un arte marcial coreano que era como muy serio, muy duro, muy espartano, donde no cabía la queja. Y eso, pues bueno, me ha ayudado bastante. Una vez que salí de allí y me fui a estudiar, pues me fui adaptando a lo que había alrededor. Entonces empecé de Jeet Kune Do, Wing Chun, y bueno, pues fui variando un poco hasta que ya acabé la carrera, me vine a vivir a Madrid y en Madrid empecé, también hice Thai Boxing, por cierto, hice Thai Boxing en Albacete, que me gustó mucho pues por, bueno, pues el contacto, el boxeo, la simplificación de los movimientos y de las técnicas, o sea, el utilitarismo del cuerpo y de la técnica, muy, muy interesante, muy distinto a las artes marciales tradicionales, donde a veces hay muchas técnicas que no sabes muy bien dónde, hasta que no las estudias bien, dónde encajan en la práctica marcial. Hasta que llegué a Madrid, y en Madrid sí ya empecé haciendo Thai Boxing mientras que encontraba algún estilo tradicional, encontré Goju Ryu y es como mi estilo estructural, es en el que he cogido ya, me maduré como artista marcial, donde ya se conjugaron todas las partes físicas, mentales, emocionales, la comprensión de todas las técnicas aunadas hacia un objetivo. Luego descubrí el Wechi Ryu y lo llevé en paralelo, el Wechi Ryu con el Goju, que me ayudó a entender muchas de las técnicas que hacía en Goju Ryu que no se entendían muy bien, pues en Wechi Ryu las desarrollaban mejor esa perspectiva. Y luego el cultivo del Shinji Quan o el Shinji con José Carlos, pues por ejemplo me ha ayudado a entender movimientos con los brazos, movimientos, golpes con el antebrazo, con el codo, que no entendía muy bien dónde estaban los katas, pero no se entendía muy bien cuál era la aplicación. Porque es el problema de las artes marciales tradicionales, sobre todo en los estilos de karate, muchas veces se han recogido katas y se han recogido técnicas en modo coleccionista. Es decir, llega algún maestro y empieza a recoger todos los katas que hay en una zona determinada, los acumula para que no se pierdan, pero luego lo que es la transmisión del uso, o sea, del bunkai, del kata, de las aplicaciones del kata, se van perdiendo o se van transformando, o cada maestro le da un toque particular. Empieza a haber muchas controversias entre los maestros, cuál es el uso de esas técnicas. Y luego, pues el haber practicado distintos estilos y el haber practicado Goju Ryu con distintos maestros, pues me ha llevado, bueno, pues a coger la esencia del movimiento. Porque muchas veces es, bueno, pues tienes un movimiento que termina en una luxación, en una proyección, en un golpeo, y te terminas dando cuenta que no es tan importante lo que pones en la punta de la lanza, en la punta de la mano, sino la forma de movimiento, la anticipación, el control de la distancia, la potencia, la actitud mental, la actitud en el movimiento, mucho más importante que es lo que la aplicación técnica concreta. Sí, Entonces, bueno, pues por ahí. Más una esencia o como un sentido más que la técnica en sí, que a lo mejor en un momento dado la puedes desarrollar o la puedes aplicar en un momento dado, no, pero como el carácter intrínseco o la esencia intrínseca que tiene esa kata, a lo mejor te da más información, ¿no? Claro, es porque las katas, claro, están imbuidas, muchas vienen, se supone que no, que el karate, más estos karates tradicionales, son una mezcla entre las artes marciales que había en Okinawa, las artes marciales locales de Okinawa, con todo aquello que trajeron inmigrantes chinos, como 13 familias que llegaron en el siglo XIX a China y enseñaron distintos estilos de Kung Fu que se mezclaron con las artes marciales locales, más okinawenses que viajaron a la provincia de Fujian en China y trajeron también cosas desde China hacia Okinawa, y esa mezcla que se hizo. ¿Qué pasaba? Que en Okinawa los conceptos de ki, 5 elementos, no estaban muy desarrollados o prácticamente eran inexistentes, entonces simplificaron lo que es el concepto de las técnicas que llegaron y las convirtieron en más físicas. Que no digo, por supuesto no digo que sea peor, sino que las simplificaron para aplicarla más al combate. Sí. Entonces, crearon un entrenamiento físico
que imbricaron dentro de las técnicas marciales. Entonces, estos entrenamientos físicos con aparatos o con gimnasia con el cuerpo están totalmente dirigidos al uso de las partes del cuerpo que utilizas en el combate, y la atención mental que tienes cuando practicas Hoyo Undo, que es la práctica con aparatos gimnásticos en Goju Ryu o en Wechi Ryu, están totalmente conectadas con la zona de ataque o la zona de defensa que utilizas, o el desplazamiento que vas a tener que hacer en ese momento, en el combate. Muy bien, Porque luego era... Sí. No, disculpa, acaba. Sí, no. Era como mucho más práctico. Entonces, eliminaron todo lo que era la práctica respiratoria para una búsqueda más interna, algo relacionado con ki o con estos conceptos, y lo enfocaron todo hacia el combate, hacia crear un cuerpo invulnerable, ¿vale? O sea, la camisa de hierro china, pero una camisa de hierro física. O sea, mediante el uso del Sanchin, sobre todo el Kata Sanchin, que es como la base del Wechi Ryu, del Goju Ryu, mediante una estabilización del cuerpo, una rigidez elástica con una especie de látigo hecho de eslabones, una cadena en la que conviertes tu cuerpo mediante un golpeo continuo. Pues al final se supone que creas una estructura defensiva en tu cuerpo, una especie de armadura que te permite entrar al combate. Pero todo esto desligado de una parte mística. Entonces, la parte esta del karate de Okinawa tenía esa parte pragmática, en que utilizas las técnicas como técnicas y el físico como físico sin entrar en otros planos. Entonces, algo como muy, muy pragmático. Pico, entonces, tú más o menos, tu recorrido, aprovechamos que estamos aquí juntos. Venga, pues yo empecé con taekwondo, efectivamente, pero estuve poco tiempo. La verdad que he tocado muchos palos, pero bueno, en realidad no conozco a fondo gran cosa, pero bueno. Lo que sí, o sea, digamos, con lo que más he trabajado, que no es demasiado marcial, pero tiene bastante de arte y sí tiene los mismos patrones y tal, es con Tai Chi. Yo empecé con Tai Chi con un profesor de aquí, un maestro de aquí, que es muy bueno. Es muy bueno él, no sé si es muy bueno enseñando, pero yo creo que tú también lo conoces, José, ¿no? Sí, yo también estuve en la temporada con él. Hao-King Liu, él es muy bueno haciendo Tuishu. Es realmente, hombre, lo que no tiene todo esto de las artes marciales, hay una parte que es leyenda, o sea, donde esté un segunda línea de la selección de rugby de Australia, pues claro, o sea, es un tipo de 2,5 metros y está acostumbrado a chocar constantemente y, o sea, que el pobre Liu pues sale volando, ¿no? Es que es que yo tengo raíz, ¿no? Te han vestido un tío de 115 kilos que hace 100 metros en 14 segundos, se acabó. Sí, que la técnica te da... Está relativo, claro. Pero este hombre teniendo 65 kilos, un hombre alto, pero muy delgadito y tal, la verdad es que tenía una salida y marcialmente era muy... No tenía nada de defensa en el sentido contragolpeo y tal, o sea, quiero decir, es este rollo del Tai Chi que va un poco flojo. Se había perdido la realidad, pero sí que tenía una habilidad técnica muy llamativa. Lo que pasa es que no la enseñaba muy claramente. Pero bueno, a mí lo que más me ha interesado siempre en el Tai Chi era el Qigong, y yo he practicado mucho el árbol, el Qigong y todo eso. Y luego la forma pues te da unos patrones. Como a mí el cuerpo me pedía más acción, pues la verdad que he ido haciendo muchas cosas, pero lo que más he hecho ha sido boxeo, que hice con Valenciano, que es un clásico aquí en Madrid, José Valenciano del boxeo. Valenciano quería que yo compitiera y tal, pero no pasé de competición entre gimnasios y tal, pues la verdad es que no me apetecía. No, además se van cruzando cosas y tal, y no me quería comprometer y no tenía tanto compromiso como para competir. Y en boxeo, además, claro, si pierdes en fútbol, pues te has metido un golpe, ¿no? En boxeo, pues no. No es un gol lo que te has metido. Entonces, bueno, no estaba por la labor de recibir, si no me ponía a entrenar en serio, pues iba a recibir. Entonces, bueno. Pero boxeo he hecho muchos años con un nivel tal, y luego me
me interesó mucho el jiu-jitsu cuando empezó a venir y tal. Lo que pasa es que era difícil encontrar gente aquí. Y luego había mucho profesor que era muy inconstante, que venía, que se iba y tal. Y yo tampoco era, pues eso, no iba a vivir de esto. Entonces, bueno, he hecho jiu-jitsu, pero he llegado hasta cinturón marrón, aunque he hecho, yo creo que más de, puedo haber hecho 8 o 10 años. Perdón, marrón no, morado. Morado, no marrón. Entonces, bueno, a lo mejor alguna vez hubiera estado cerca de conseguir, pero ese nivel, o sea, un nivel avanzadete, pero bueno. Y luego he hecho, también me gustan las armas blancas, ¿no? Vamos, la esgrima, tanto la esgrima filipina, el Kali y tal, que al final converge mucho con la mano desnuda, o sea, tiene los mismos patrones. Y eso sí es verdad que en las artes marciales internas ves la esencia de los patrones, ¿no? En Tai Chi menos, y ahora que estoy haciendo Jinji se ve, bueno, estoy empezando, entonces tampoco puedo hablar mucho, ¿no? Y bueno, pues he hecho esgrima filipina y estoy aprendiendo, empezando ahora también esgrima antigua, que es bastante distinta. La esgrima antigua se aleja porque primero tienes que manejar muy bien la técnica de cada arma. Es decir, si estás con sable, pues el sable es una cosa y la ropera es otra cosa y la mano y media es distinta. Entonces, primero tienes que saber el arma y quizá después se vean los patrones, ¿no? Pero pasa como con el Jinji, con el Shinji, que tampoco tengo un mínimo de conocimiento para ver patrones que pueda trasladar, ¿no? Pero es que lo que pasa es que eso, que con Joaquín lo hablamos, de la mayor parte de los practicantes de Shinji en la escuela tiene un recorrido marcial muy amplio. O sea, es de una generación, por ejemplo, mira, José, yo, Joaquín, tú y Kiko aquí, pues más o menos tenemos la misma edad. Entonces somos gente que hemos llegado aquí, pero después de un recorrido marcial muy amplio. Es muy raro ver a una persona que de primera dice, me voy a meter a artes marciales. Ah, pues he encontrado esto de sí y vamos a ver qué es. O sea, Sí. ¿y por qué creéis que en un momento dado, como hablábamos con Joaquín, pues qué casualidad que después de converger de tantas artes marciales, hayamos llegado a un punto en común? José Manuel, ¿tú por qué crees en un momento dado, después del karate y todo ese, por qué te interesó el tema de las artes marciales chinas y en especial? Sí, yo creo que más que las artes marciales chinas de forma global, de forma puntual, el Shinji. Lo encontré porque tiene 2, 3 cosas que me interesan mucho. Lo primero porque es un arte marcial que sigue siendo arte marcial. O sea, por lo menos como tú lo enseñas. Donde todo se intenta que sea útil, donde los movimientos son directos, son sencillos, son muy potentes, donde hay un desplazamiento muy rápido, donde se acorta la distancia a gran velocidad, donde hay un trabajo de endurecimiento también muy potente, muy necesario para el combate real, donde hacemos sparring todos los días, que es donde tú pruebas tus habilidades marciales y tu control de la distancia, la anticipación, el timing, o sea, que es fundamental. O sea, es decir, porque no se ha despegado de la realidad. O sea, para lo que se creó un arte marcial, o sea, que es para defenderte y para atacar. Pero al mismo tiempo tiene estancias donde puedes hacer respiración y todo eso te van compensando el exceso de movimiento físico, te lo compensa con la estancia y la respiración y al final se convierte en un sistema redondo. O sea, en un sistema donde tienes la parte física muy potente y tienes la parte que te da la calma. Entonces, te permite ir por la calle con el estado ese de Mushin que se busca también en karate, que es el estado este de atención tranquila, de estar atento, estar muy consciente de lo que tienes alrededor, estar en un estado de alerta, pero tranquilo. Es decir, donde no sales con un estado alterado, nervioso, agresivo, donde no te puedes relacionar bien con tu medio, sino... No, José, que puede ser un estado, o sea, un estilo de golpes muy fuertes, muy potentes, pero no quiere decir que a nivel mental se convierta en una agresividad, de decir, salir después de la clase con un nerviosismo, con un estrés. Claro, y eso es una cosa, por ejemplo, que en Goju Ryu adolecía. Pero el Goju Ryu es un estilo muy potente, con unas salidas rapidísimas y potentísimas, con unos golpes directos muy fuertes, con un endurecimiento global del cuerpo tremendo. O sea, es un estilo que a mí para la calle, o sea, en plan útil, me parece tremendo. O sea, me parece un estilo con
la mayoría de sus técnicas muy aplicables a la realidad, compenetrado también con el Kobudo, o sea, con lo cual tienes también las armas. Pero el problema que para mí tenía el Goju Ryu era que tenía una rigidez en el entrenamiento, tanto físico como mental, que es muy difícil desligártelo de tu día a día. Entonces tú salías con unas actitudes muy rígidas, la mirada muy arriba, los ojos muy abiertos, la respiración muy intensa. Estabas en guardia constante. Ya. El estado de Kamae, el Kamae es una guardia física, pero sobre todo es una guardia mental. Entonces salías con el estado de Kamae todo el rato a la calle. Entonces no puedes estar en estado de alerta. Claro, es un estrés continuo, ¿no? Claro, y luego te puede generar problemas o roces Claro, o crear estados de alerta y problemas donde no existen. claro. Entonces tú necesitas que el arte marcial te ayude en tu devenir en el día a día, te ayude en tu trabajo, en tu calma mental, en tu relación con la gente. Obviamente hacemos artes marciales tradicionales donde hay una parte de respiración, de posiciones, de secuencias de movimientos que tiene una plasticidad y y un mecanismo respiratorio que a lo mejor no son realmente aplicables en la calle a la hora del combate, pero sí que te crean un estado mental de calma. Ujú. Entonces ese es, yo creo que es realmente hoy en día, si no somos israelitas que están matando gente, o sea, que si no estamos en un ejército donde haya que estar matando gente constantemente, o sea, tu estado mental tiene que ser de atención, pero una atención afable. Claro. Atención afable, que tú estés atento a todo tu medio, puedas contestar en cualquier momento, cuando te hacen la pregunta de dónde estás, qué estás viendo, qué estás pensando, la puedas contestar inmediatamente. O sea, porque estás en un estado de alerta, pero un estado de alerta tranquila, donde te sale una señora por el lado o estás en la cola del banco y estás hablando normal con la gente. Y no tienes una discusión con la pareja alterada o con tus hijas, tienes contestaciones alteradas o en el trabajo porque estás en un estado de sobreexcitación. Claro, lo que tú dices, Entonces el tienes este Shinji... tipo de decir, no, yo voy al gimnasio o entreno esto para dejar ahí todo el estrés, no para llevarme ese estrés a nivel mental, ¿sabes? De una alerta máxima 24 horas, que lo que tú dices, que en lugar de a lo mejor bajar intensidad a un posible conflicto, lo que haces es explotar en 0 coma. Sí, pero yo lo veo un poco raro. Quiero decir, depende de con qué actitud estés practicando, sea lo que sea, pero yo creo que porque practiques un arte marcial u otro, según cómo seas tú y cómo te lo plantees, pero en principio no debería afectarte tanto porque practiques. O sea, quiero decir que Hombre, es verdad que, por ejemplo, yo creo que entrenar mucho pensando en que esto es defensa personal o que tal, al final un poco lo que estaba diciendo mi compañero, que te crean los problemas donde no los hay, ¿no? ya. Realmente lo que hay que pensar es que no te vas a ver prácticamente nunca ningún problema y que si algo te va a salvar de los líos es mucho más la actitud alerta y la capacidad, la costumbre de tener una cierta concentración mental, una conciencia de tu espacio, de la situación y tal, de que te vas a ver venir, o sea, como además decía Sun Tzu, vamos, me no voy a poner aquí letrado, pero el mejor general no libra una batalla. O sea, quiero decir, si es que en realidad no te metas en líos, Sí, no vas con una actitud de adolescente y ya está, ¿no? Yo creo que hoy por hoy en Madrid y donde es realmente peligroso, pues yo qué sé, Caracas, no quiero ofender a ningún venezolano, yo creo que ellos lo dirían. Pero bueno, por decir un sitio que es peligroso, las artes marciales no te van a ver de nada, ¿no? Como no lo veas venir, desde luego te meten 2 tiros y ya está. Entonces, es más entender lo que estás haciendo y trabajar algo que no depende tanto del estilo como de cómo lo practicas tú, pero efectivamente un estilo tradicional, yo Goju Ryu casi no lo conozco, conocía a Yamasita que daba clase en Madrid. Sí, aquí atrás, además, sí, aquí al lado. Pero no lo conozco, pero bueno, me hago una idea de lo que puede ser la práctica de... o más el Shinji, pues el Tai Chi también, por ejemplo, la actitud así alerta, el estar tranquilo pero alerta y tal, eso es bueno para todo, vamos. Sí, lo que hace José, no sé si a lo mejor se refiere el tema de
a los estilos japoneses en un momento dado que mantienen ese espíritu bélico, ¿no? De Bushido actualmente, cuando a lo mejor, pues lo que tú dices, que el día a día Claro, sí es, no lo sé. Claro. sí es verdad que a lo mejor, a ver, como dice Kiko, pues tu actitud es importante. O sea, la actitud que tú tengas es importante. Pero sí es verdad que cuando se repite muchas veces una acción y se repite muchas veces una actitud mental Un poco la mente. y una relación con los compañeros que tienes en el entrenamiento, al final eso se te va metiendo para adentro. Influye, ¿no? Eso sabes que con los deportes de contacto, en general, la actitud muy competitiva y puede dar, a ver, lo suyo es que seas humilde porque siempre vas a perder con alguien, ¿no? Pero es verdad que hay gente que tiene una actitud un poco, o sea, puede promover una actitud, por un lado, agresiva en el sentido de, bueno, encontrar problemas donde no deberías encontrarlos, provocarlos o tal, y por otro lado, quizás falta de prudencia. O sea, también sucede que una cosa es la práctica deportiva o el gimnasio o lo que sea y otra la realidad. En la realidad, pues te puedes encontrar, pues eso, una segunda línea de rugby, tú ya puedes ser campeón de boxeo de Madrid, o sea, es que el tío te saca 30 kilos y tú pierdes el sentido común a lo mejor, y dices, pero ¿a dónde vas, tío? O sea, es que te meten un bofetón y te vuelca, chimpum. Bueno, te digo a alguien que pueda tener armas, pues es mucho más. O sea, yo conozco, gente que tiene mucho éxito deportivo y comete la imprudencia de darle la espalda a alguien que le ha tumbado de un golpe, como si esto fuera un gimnasio, porque igual se levanta y te clava un cuchillo o cualquier cosa. O sea, no es realmente... Primero, que vas a dar lugar a problemas donde no los hay. Segundo, que puedes romperle la nariz a un tío de un puñetazo y eso es un delito de lesiones. Y tercero, que puedes perder de vista que a lo mejor sí que había peligro y no lo estás valorando tal y como es el peligro real, que no es el del gimnasio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consciente de que una cosa es entrenar y para qué realmente estás entrenando, ¿no? Pues eso, que no estamos en la guerra, vamos. Disculpa, en tu caso, Kiko, que estás en una fase más inicial en la práctica del Shinji, ¿qué aspectos de descubrimiento estás teniendo en estos momentos? Pues fíjate, yo ahora entiendo por primera vez, por ejemplo, el Tai Chi, o también avanzan mucho en encontrar sentido al boxeo. O sea, si tú no tienes la biomecánica, la conexión esta que hace el Shinji, que es lo único que he empezado a aprender, Sí, sí. pero llevo poco. Pero tienes una conexión, aprendes a conectar los abdominales, la espalda hacia afuera, integras el movimiento y eso realmente yo solo lo voy a... O sea, es muy raro, en boxeo tardan mucho en enseñarte, ¿no? También sobre todo en la vieja escuela del boxeo que era, pues te enseño 4 técnicas, subes pronto al ring y el que es muy espabilado, es muy fuerte, mejora y los demás pues se van del gimnasio. Les han dado suficientes bofetones. Y pues eso era un poco la vieja escuela. Hombre, el Valenciano es un gran entrenador, pero bueno, se hacía un poco así siempre. Y tardas en entender que si tú no conectas los abdominales, y que en realidad es esto que esta curvatura del muelle, que es eso realmente con mucho menos esfuerzo físico, coges una inercia en la pegada y tal, y eso en realidad te sirve para moverte. Es que yo noto que el estilo, por ejemplo, yo tengo un poco, como todos, pero sobre todo los que somos altos, alguna vértebra un poco más machacada y tal, pues las tiras en el movimiento, o sea, de la espalda te sientes mucho mejor. Sí, la espalda mejora muchísimo, ¿no? Sí. Y, hombre, ya la tengo bastante mejor porque la he ido cuidando, pero se nota. Y pues después de hacer ejercicios del árbol de Qigong, haces estos movimientos. O sea, quizás no es una meditación, pero es un escalón anterior, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto es verdad que de repetir mucho los mismos movimientos durante mucho tiempo no es a lo mejor, no es que sea como una meditación. Está claro que la meditación en estar estático es más fácil asimilarla, aquí tardas más tiempo, pero luego el estado mental, si tú estás trabajando solo,
puede ser el mismo. Sí, una concentración, que es lo que en realidad te interesa, ponerte fuerte, coger salud y... Que es lo que decía José en un momento dado, que a lo mejor cuando llevas tiempo practicando así y todo eso, pues sales, estás trabajando la parte exterior, la parte externa del cuerpo, la musculatura, las piernas, pam, 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 pero mentalmente sales como muy calmado. Y dices, joder, parece que es algo aquí flotando, ¿sabes? Sí, y es una sensación curiosa lo que dice José Carlos, o sea, ese tipo de movimientos circulares, esa contracción y expansión del cuerpo, que el movimiento salga desde abajo hasta arriba y lo desarrolles hasta el final, el que tengas el cuerpo encogido en forma de una coraza, como una tortuga metiendo los hombros, esos movimientos circulares alejados de esos movimientos rectos, rígidos, muy estirados del karate, no sé, afectan mentalmente. No sé cómo, pero sí es verdad que después de una práctica, como dice José, muy intensa, donde has hecho endurecimiento, has hecho combate, has hecho formas con potencia, sales calmado. Sí. Sales muy calmado. El karate, José Manuel, el Goju Ryu al final era un poquito... O sea, te tensaba mentalmente. Sí, uno de los problemas del Goju Ryu, como siempre, no es que los entrenamientos se quedan cortos. Entonces, yo siempre he hecho entrenamientos de hora y media, hora y 3/4, 2 horas, pero hay una parte del entrenamiento básica que es el kata sanchin. Entonces, el kata sanchin en Goju Ryu se hace con mucha fuerza, o sea, tensas todos los músculos del cuerpo, son una serie de movimientos, ¿vale? Una especie de tensión isokinética, o sea, donde vas haciendo ciertas técnicas marciales sencillas, pero con una tensión muy alta, tensando todo el cuerpo, muy pegado al suelo, con un desplazamiento deslizante, y al mismo tiempo que vas moviendo el cuerpo con una respiración abdominal un poquito forzada, un compañero te va golpeando. Entonces eso hace, bueno, que vayas asentando la posición, vayas relacionando golpe con dolor, y eso mentalmente te hace poder trabajar con el dolor y seguir trabajando normal, sin que te altere demasiado, pero te vuelve muy rígido. Te vuelve muy rígido el... Al final, está claro. Claro, entonces luego en los katas, que son más explosivos y tienen que ser muy dinámicos, pero no termina de perderse ese movimiento en bloque, que tienes una especie de tanque dinámico que se mueve, como una especie de armadura que se va moviendo, que se supone que tiene que ser dinámica, que tiene que ser elástica, pero casi nunca se llega a ese punto de tener una elasticidad donde la potencia se genera al final. Al final, o sea, pon el entrenamiento. Dentro del Goju Ryu has conocido gente que, o sea, que de practicarlo muchos años se llega a ese nivel. Sí lo he conseguido. O sea, sí lo he visto. O sea, he visto a no muchos, pero sí 2, 3 maestros en España y alguno en Europa que han llegado a ese punto. Bueno, y alguno en Okinawa, por supuesto. Que han llegado a ese punto en que son capaces de generar un movimiento muy explosivo y abandonar la rigidez. Pero claro, son entrenamientos muy largos, porque tiene un punto físico en que tienes que primero... la preparación física en el Goju Ryu es muy intensa. Entonces, antes se suponía que los primeros 3 años, en realidad, lo único que hacías era pues gimnasia con el cuerpo, gimnasia con aparatos, endurecimiento, golpeo al makiwara, el sanchin, y luego ya a partir de los 3 años, cuando ya tenías el cuerpo totalmente acondicionado, empezabas a meter técnicas. Y empezábamos con katas y ibas desarrollando las técnicas de los katas y las aplicaciones por parejas. Entonces era un camino largo, donde tenías que, si es verdad que a los 3 años ya tenías el cuerpo acondicionado y te movías como un tanque, pero dedicaban muchas horas al entrenamiento. Entonces hoy en día yo creo que como no dedicamos tantas horas al entrenamiento, estilos que necesitan tanto tiempo se quedan colgados. Llegan en un punto intermedio que no... Claro, llegas a un punto intermedio donde físicamente puedes hacer daño, pero tú no has alcanzado una maestría tal que te permita andar por la vida en calma, ni entrar en estados de concentración profunda, que cuando ya llevas muchos años y muchas horas de entrenamiento, entras en los estados de concentración profunda nada más a adoptar una postura. Entonces, se tarda mucho. Sí, en términos de lo que tú dices, de limar agresividad o de acostumbrarte
sí que he visto que es muy bueno el Brazilian, el Jiu-Jitsu. Está muy bien porque incluso, bueno, depende de las clases, hay clases más de competición, menos, suele ser físicamente intenso. Y luego hay muchísimo sparring y el sparring, como no hay golpes, pues yo veo que en boxeo no mucha gente puede permitirse entrenar a 100%, o va a quererlo, pues es que realmente te dan muchos bofetones. Claro, que tienes delante también sabes, ¿no? Pero, y entonces se hace muchas veces esa mitad camino, también eso puede generar, el jiu-jitsu no. En el jiu-jitsu vas al 100% de tu esfuerzo. Y cuando te ganan de una manera que es que tú dices, no. O sea, este tío si siguiera me mataba directamente porque te ha estrangulado, tú sabes que te duerme y luego te muere. O te rompe un brazo, y eso es constante. Entonces eso, a medio y largo plazo yo creo que ablanda bastante. Estoy hablando de jiu-jitsu, no por ejemplo de MMA, donde hay más striking, donde también pasa un poco como el boxeo. Puedes hacerlo a medias o realmente ya ser ya muy competidor. O tal, ¿no? Y yo he hecho algo de MMA, pero tampoco puedo hablar mucho porque físicamente, además, cuando ya empecé ya no me daba el cuerpo para entrenar. Pero sí que es verdad que el jiu-jitsu brasileño te ablanda mucho esa actitud rígida de soy un tanque, puedo con todo, que es falta de sentido común un poco, porque claro, es que no es así, ¿no? Y te mete bastante humildad. Deporte de contacto quizá dependa más de otras circunstancias. En el jiu-jitsu casi siempre yo creo que es así. Porque claro, es que todos los días es raro el centro de jiu-jitsu donde no hagas media horita de sparring. Sí, sí. Y normalmente, o sea, en cuanto llegas al azul, todos te quieren ganar y todos por arriba te ganan. O sea, todos los que están por encima de ti, normalmente, además es que es muy técnico y realmente, si juegas a jiu-jitsu, si realmente no haces esas... Es decir, luego a lo mejor un cinturón negro no es que sea invencible, nadie es... Pero bueno, dentro de las reglas del jiu-jitsu, normalmente un cinturón superior normalmente te va a ganar, salvo que le saques 10 años de juventud o 10 kilos de peso. Y eso es más o menos un cinturón de diferencia. O sea, que vas a estar perdiendo durante años, media hora todos los días, por lo menos la mitad de las veces. Y eso ablanda bastante esa actitud de la que habla José Manuel, que creo que estoy entendiendo ya un poco a qué te refieres. Sí. Y sí. tanto Kiko como José Manuel, de estos estilos, ¿os costó mucho entrar en la dinámica del sí, las posturas y todo eso? ¿O más o menos ha sido adaptable 100%? ¿O sí que es verdad que en una postura más rígida, o Kiko desde boxeo, jiu-jitsu, cuesta mucho el entrenamiento? Pues a mí no es que me costara mucho, me sigue costando mucho cambiar la estructura física que tenía. Claro, yo venía de estructuras físicas coreanas o japonesas, que claro, que tiene una línea central ahí como una plomada de arriba abajo que no puedes perder nunca, donde las posiciones son más abiertas, las distancias son más largas. Y esto de cerrar el cuerpo para, o sea, por ejemplo, enrollar para luego desenrollar y generar energía o generar potencia de pegada, meter los hombros, en vez de tener los hombros hacia atrás y una postura así como más elegante, meter los hombros para poder proteger la garganta y el mentón, pues sí me cuesta. Sí me cuesta porque también nos han enseñado siempre a ir rectos. O sea, y la idea es que tu posición corporal tiene que ser como, o sea, recta, con la espalda alineada. Entonces, doblarte a propósito voluntariamente es un choque mental. Claro. Un choque mental, sí que me ha costado esa parte. Y luego, por ejemplo, no expirar por la boca. O sea, lo de respirar todo, expirar por la nariz y no hacer golpes, que, o sea, aquí hay, o sea, expansiones de la energía a través de la garganta, también me cuesta mucho. De hecho, no lo consigo, o sea, no. Estoy en ello. Estoy muy asimilado. No sé, Sí. yo que realmente, como llevo menos tiempo, pues probablemente lo que no me resulte muy difícil es porque todavía ni siquiera soy consciente, entonces no le veo la dificultad, pues todavía no. Pero sí que bueno, a ver, yo hasta donde puedo decir, yo sí que veo el patrón y lo entiendo, lo puedo integrar en otras. Por ejemplo, lo que pasa es que esto es muy hacia adelante, el desplazamiento
eso sí es distinto a todo lo que yo había visto hasta ahora, ¿no? O sea, tanto el boxeo como las armas, claro, con armas sobre todo, por ejemplo, no va directo, pero claro, no. O sea, no puedes fallar, porque como haya un error, pues te están matando, entonces va como más indirecto, ¿no? Y el boxeo, que yo creo que tiene bastante desplazamiento originalmente de esgrima, o sea, tengo entendido que el boxeo se creó a partir de la esgrima de florete o tal. Yo creo que de esgrima de algún arma punzante más bien. Porque hay corte, o sea, quiero decir, un directo, un recto es una estocada y un gancho del tipo que sea, pues es un golpe de filo, ¿no? Es un corte. Pero los desplazamientos tienden a ser buscarse el ángulo para el ataque. Eso se hace siempre con las armas, pues no vas a ir directo hacia el arma del contrario, ¿no? Y aquí sí, pero claro, es que también aquí hay armas, entonces, no sé, por ejemplo, con la lanza aquí claro, tiendes haces otra cosa, ¿no? Es que claro, yo es que no sé mucho de esto. Claro. Yo creo que, bueno, como viene originalmente del uso de la lanza, me imagino, bueno, en ese momento el estilo, sobre todo el Liuge, es mucho más estirado, ¿no? Porque se profundiza, o sea, se da más hincapié en aperturas. Pero sí que luego el Xing y la evolución del Xing y Chuan, lo que estamos haciendo ahora más con Kiko, trabajando más con Kiko, es mucho de agobio, de entrar, de ver una posibilidad para entrar y en el momento que entras intentar desarrollar el ataque, arrasar, no dar pie, o sea, no darle oportunidad a eso, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que lo que decís, que no se ven muchos estilos que con ese tipo de estrategias, ¿no? De decir, venga, no. Bueno, a lo mejor, no sé, José, a lo mejor sí que también en Goju no, en Goju, en general, siempre se genera el movimiento hacia adelante. O sea, hacia atrás hay muy poca rectificación del espacio yéndote hacia atrás, alguna vez, pero muy poco. Normalmente siempre se entra hacia adelante o se entra hacia adelante a 45 grados, ¿vale? Y de 45 grados te vuelves a meter, o sea, pues una especie de rombo, como yo creo que están en casi todas las artes marciales, esos movimientos. Pero sí es verdad que los ataques van como por grupos, o sea, por secuencias, es decir, esperas que el otro se mueva o esperas la oportunidad y entras con una secuencia de 1, 2, 3 golpes y normalmente la cosa termina con una proyección o una luxación. O sea, porque son artes marciales que yo creo, claro, que derivan de artes marciales militares. Entonces había muchos movimientos rectos y muchas luxaciones a las articulaciones de las armaduras. Entonces eso seguramente se ha ido metiendo dentro de los katas que ya para luchar con mano vacía sin saber muy bien que venían de ahí. Entonces aquí hay avasallamiento, pero no hay un avasallamiento continuo en que digas, venga, voy a seguir atacando, pam, 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 por presión hasta que termine con él, sino que son como golpes más precisos. Es decir, 1, 2, 3, pack, golpes, hago esta secuencia, genero esta secuencia, la memorizo. Luego, obviamente, con el tiempo el cuerpo ya hace lo que tú quieres, no lo que tiene memorizado. Pero en Goju se atacaba más por grupos. Había se hace mucho hincapié en cortar la distancia de una forma muy rápida. Hay mucho muchimi, que es también manos pegajosas, pero no te enzarzas en unas manos pegajosas, sino simplemente encuentras un contacto y a partir de ahí tienes una ruptura de una articulación. O simplemente desvías el brazo que tienes delante para poder entrar, abres una ventana para poder pegar. Pero el Goju está hecho para atacar con un tócate-mi. Tócate-mi es un golpe definitivo. Entonces puedes preparar el camino con un par de golpes o con una proyección, pero está todo encauzado a dar un golpe definitivo, un golpe único. Por eso se trabaja mucho un solo golpe, sea una patada, un codo, un puño, la palma, la cabeza, lo que sea, pero está todo como enfocado a terminar el combate en un solo golpe. Abres el camino, ablandas y luego terminas en un solo golpe. O sea, es un arte marcial que está hecho para trabajar en las 8 direcciones. Entonces, está hecho para trabajar contra varios enemigos. Entonces, no puedes estar mucho tiempo trabajando contra alguien y tener otro a la espalda. Entonces, entras,
acabas, o utilizas su cuerpo para ponerlo de barrera contra el otro y te pones a otra persona. Entonces, ese concepto de avasallar hasta que acabes no está. Está más en acabar el combate 1, 2, 3 golpes. Joaquín, Es otro concepto. Joaquín, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, sobre todo me ha interesado mucho el comentario que hacía Kiko sobre el jiu-jitsu. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, he estado, pues eso, unos cuantos años también trabajando lucha y realmente tu entrenador lo que más te repite es eso, suavidad. Suavidad. Si no hay suavidad, no se generan las cadenas ni los movimientos necesarios para poder ejecutar correctamente. Entonces, la rigidez es de las cosas que más se te van a penalizar como practicante, pero clarísimamente. Porque encima va a ser una ventaja para el oponente y tú mismo no vas a poder nunca, va a generar muchos índices de frustración de ver que nunca puedes ejecutar correctamente. Entonces, igual que el judo, Suai Jiao, lucha, jiu-jitsu, yo creo que algunas experiencias habrían que tener en la vida de un practicante, tendría que pasar alguna vez, hacer algún cruce con algún tipo de práctica de este tipo, porque aporta mucho en este sentido, en tener una relajación pero con una fuerza latente. Entonces, ahí se generan unas destrezas muy interesantes. Aparte de que aprendes un poco lo que es la grandeza también, ¿no? De ahora tienes la cabeza hincada en el suelo, ahora resulta que eres tú el que estás dominando. Entonces, ahí nunca hay nada escrito y sobre todo se ve algo que no se ve en muchas clases, entornos de entreno de las artes tradicionales chinas, kung fu, etcétera. Y es que cuando ves a compañeros parados hablando, algo no va bien. Entonces, cuando tú estás en estas disciplinas, es silencio total y la gente está trabajando, construyendo, todo el rato. En nuestro ámbito muchas veces es, no, porque es que este puño en realidad tendría que venir por aquí, no, porque si tú haces esto yo te hago dos de aquellos, a ver, bueno, espera, pruébalo, pero es que no entrámelo más centrado. Estos elementos debilitan los estilos, generan ilusiones a la hora de la práctica. Yo lo he vivido y he visto mucho contraste entre estos dos tipos de escenarios y de práctica, ¿no? Una práctica más verdadera, continua, silenciosa, de trabajo y construcción, y otra, pues, quizás basada más en el artificio, y entonces eso ya lleva a dialéctica, a debate, en lugar de ir del movimiento a la teoría, va todo de la teoría al movimiento. Entonces, esos caminos no hay que confundirlos, digamos. Lo veo efectivamente así como tal y como tú dices. Es decir, la gran ventaja que tienen las artes de grappling es que es muy difícil, muy poca gente y además arriesgado. O sea, quiero decir, y con un desgaste. O sea, los golpes en la cabeza son malos y cuando el cerebro ha llegado a un límite cercano a ir empezando a deshidratarse, mucho peor, porque las lesiones pueden ser muy, muy fastidiosas. Entonces, salvo que seas profesional o, bueno, yo creo que ni siquiera un amateur. Vamos, yo he entrenado muchísimo tiempo en gimnasios donde había profesionales, había amateurs de distintos niveles y luego pues estábamos los que hacíamos un rato de deporte, ¿no? Y yo creo que solamente veías 6, 8 asaltos a un contacto, tampoco 100% y de vez en cuando, incluso muchos profesionales tampoco trabajan un contacto pleno, aunque estén en el campamento. Rara vez hacen mucho, porque es que, claro, es que hay un saco de golpes, eso lo dicen todos los entrenadores. Cada boxeador tiene un saco de golpes. O utilizan una palabra peor, ¿no? Y cuando se llena el saco se ha terminado el boxeador, ¿no? Entonces, el sparring a contacto pleno no se puede practicar o no es prudente. En cambio, el grappling, en todas sus modalidades, el grappling te permite ir al 100%. Y eso acaba con un montón de fantasías. Claro. Y además te obliga a enfrentarte a tus frustraciones y a tus limitaciones de una manera que es inapelable, es como el ajedrez. O sea, tú pierdes al ajedrez y no, o sea, perdona, no hay excusa, es que te ha ganado, ya está. Y en el jiu-jitsu es así, te acaban de ganar.
Y entonces eso que pasa, que te obliga a entender que un factor para perder es estar frustrado, porque te pones rígido y pones más tensión muscular donde no la tienes que poner y te ganan más fácil y además te cansas antes. Entonces es muy educativo a la mente. Entiendo que el Jiu-Jitsu, que es lo que yo conozco, yo supongo que en la primera, el Jiu-Jitsu es verdad que te educa para la vida real, o sea, aparte de ponerte en forma y tal, pues es verdad que te trabaja bastante la humildad. La humildad, que es algo buenísimo y que parece que es muy contradictorio con las artes marciales, pero estás perdiendo todo el mundo todo el día y te das cuenta además de que cuanto más te cabreas por perder, más pierdes. Entonces tienes que aceptar, que es el principio yo creo, de la humildad, el aceptar que te ganan, por qué te ganan y dejarte llevar, fluir y tal. Entonces eso está muy bien. Y ahí sí que es verdad que, lo estaba diciendo José Manuel, ese salto cualitativo que yo nunca no he llegado nunca, porque la verdad es que no he tenido una práctica muy constante, que la tienes que tener, pero hay un salto cualitativo de que ves que hay gente que no le cuesta nada de esfuerzo. Sobre todo el jiu-jitsu con kimono, O sea, el jiu-jitsu cuando es grappling, cuando no llevas kimono, es más físico, pero con kimono es que cambia bastante. Con kimono hay gente que fluye muy fácil. Ya con sin kimono es todavía más difícil. ¿Sabes? Que están como blandos, pero usan solo la fuerza justa en el momento y tal. El kimono te da un cierto mayor control físico. Sin kimono vuelves a pecar en lo mismo y te cuesta otra temporada. Y yo no llegué a ese rollo que veías que estaban súper relajados y fluían y te vayan llevando. Ahí ya me pierdo, no sé qué hacer. Claro, entonces, Kiko, o sea, mira, las artes marciales chinas, que una base fundamental, todo el mundo dice, no, parte de la fluidez, de la relajación, todo eso, pero muchas veces no se sabe medir en las artes marciales chinas el nivel de relajación. Porque veis estilos o muy relajados, como decíamos del maestro Luis, no el maestro Luis, sino el estilos de internos que, ¿sabes? Que dices, joder, una relajación extrema que no hay consistencia, o sea, ¿qué vas a bloquear con eso, sabes, en un momento dado? Bueno, también es que el jiu-jitsu es un deporte con unas reglas. Entonces, tú esa relajación no puedes tenerla. Si te ves en combate real. Pues, claro, pero es un deporte. Bueno. No, pero tanto lo que comentabas tú como... Vale, entonces el tema que estábamos hablando, que puede ser que se haya perdido mucho, decía Joaquín, también José Manuel y Kiko, que estamos comprando otras artes marciales o estilos de lucha y que al final llegas a la conclusión que cuanto más sparring hay, aunque sea suave, no pasa nada, cuanto más sparring, más tienen los pies en el suelo, ¿sabes? En un momento dado, y ya caracteres más humildes, o hay mejor ambiente, y cuanto más depende, como decía Joaquín, de la teoría en un momento dado, de los 5 elementos de la energía, no sé qué, como se empieza a difuminar todo, y al final como que todo vale dentro del estilo, porque como no se corrobora, o sea, en un momento dado no se sabe si es práctico o no es práctico, ¿qué más da? Lo metemos y ya está. Sí, lo que pasa es que eso nos lleva a lo que iba, yo creo que estás empezando a decir tú, de que el sparring un poco real solo lo puedes hacer, digamos, vamos a llamarlo técnicas suaves o estilos suaves. Es difícil hacer sparring al contacto pleno. No, claro, no. Pero por ejemplo, mira, en Thai Boxing, los sparring de Thai Boxing son de los más suaves que hay. Muchos maestros de estos tradicionales de Thai Boxing dicen, esto es como dos gatos jugando. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es lesionarte, practicando. ¿Para qué? ¿Qué ganas lesionándote? ¿O qué ganas? Tú imagínate en Thai Boxing con los codos y las rodillas. O sea, tú tienes que tener claro también cuál es el objetivo que tienes cuando estás haciendo X práctica. Porque es que si no, confundes los objetivos. Si tú realmente quieres... Entonces yo creo que ahí hay bastante engaño, ¿no? Hay gente, no, vas a aprender defensa personal. Vamos a ver, tú no vas a aprender defensa personal si no te estás dando de joyas reales constantemente. Porque la experiencia, el estrés de llevarte un bofetón bien metido, o te lo has llevado unas cuantas veces, o la primera vez que te lo den, es que yo me acuerdo, la primera vez que me dieron una buena, me quedé como diciendo, ahí va, y entonces el profesor me vino y me dijo, pues una mano. Es normal, ¿no? Claro, no, estas cosas que te dicen en el boxeo que son muy educativas también, otra vez, joder, me había estado llevando bastantes y tal, y le digo al profesor, es que no sé qué hacer para tener las manos altas, y me dijo, ¿y qué tienes que hacer para subir las manos? Subir las manos. Es que ya está, no te comas la cabeza, claro. Súbela.
estate pendiente de subirla, ¿no? No te rayes, pero eso te quita mucha tontería. Ahora, también te digo, el contacto pleno tampoco es la calle. No, tampoco. Pero no puedes hacer. Luego en la calle hay armas. Claro, luego, si tú eres muy bueno, si tienes el otro día es un chaval que conozco que es muy bueno de Kyokushinkai y tal, pues se ve que había bebido y no sé qué, se metió en una pelea, ha pasado la noche en comisaría, y tuvo la suerte de que le metió una patada en la cabeza a otro y no le hizo nada. Y ha tenido suerte. Pero es que... Te lo puedes cargar, ¿no? Te lo puedes cargar o simplemente como que le rompas la nariz, es que eso es un delito de lesiones importante. Puedes comer... ¿Sabes? Realmente hay que saber para qué entrenar. Entonces tú entrenas para estar en forma y educar un poco tu carácter, tu mente, de sacar esa frustración que puedas acumular, porque la mente es así. Pues el jiu-jitsu, por ejemplo, es bueno. O la concentración mental que te puede dar el Shinji también, porque allá a veces un poco estás también en lucha contra ti mismo, pero... Sí, yo creo que es eso. Es importante saber cuál es el objetivo que tienes, pero también es inevitable cuando llevas mucho tiempo haciendo una actividad no darle trascendencia, es decir, no empezar a investigar qué es lo que hay detrás de lo que estás haciendo. Entonces, sí es verdad que en técnicas que no se pueden comprobar de forma real, porque sí es verdad que a lo mejor en grappling puedes llegar a un poquito al extremo, o sea, a tu límite, y si el que está por encima con el que estás haciendo combate es mejor que tú, pues te va a ganar y es indiscutible. Pero sí es verdad que las técnicas que se aplican en artes marciales, de golpes a la garganta, las articulaciones, a la vejiga, a los ojos, oídos, no las puedes poner en práctica nunca. Entonces, nunca llegas a saber realmente cuál es el nivel que tienes o cuál es el nivel que el arte marcial te puede llegar a dar. Entonces, esto te puede llegar a meter en discursos teóricos y ya si lo mezclas con energías y con misticismo, ya ni te cuento. Y entonces, yo, por ejemplo, siempre he intentado no hablar demasiado de artes marciales. O sea, yo llevo practicando artes marciales desde el instituto hasta ahora que tengo 51 años. He hecho varias y hay mucha gente que no sabe que hago artes marciales. Porque yo intento no teorizar demasiado sobre las artes marciales. Siempre me ha interesado la parte práctica, o sea, la parte del entrenamiento. Y sí es verdad que el combate es necesario. Obviamente no se puede hacer combate al 100% nunca, porque no, o sea, lo puedes hacer una vez y ya, no lo puedes hacer más. Pero sí es verdad, es importante no teorizar demasiado, no cuestionar demasiado e ir escuchando más al cuerpo. Ir escuchando más al cuerpo y a la mente, y más a tu cuerpo y a tu mente en interacción con otros compañeros. Y luego en interacción con la vida misma. Es decir, supongo que hacemos artes marciales. Bueno, si eres policía, pues necesitas artes marciales para poder trabajar. Pero si no somos policías o cuerpos de seguridad, lo haces por tener un equilibrio físico y mental. Entonces, cada uno buscamos qué es lo que nos aporta. Las artes marciales, si lo intentas potenciar, en mi caso es la práctica. La práctica física. Sí, José, que a lo mejor muchas veces buscamos un trasfondo de que tiene que tener un mensaje encriptado en el momento y a lo mejor solo se creó. ¿Por qué? Porque en un momento dado tú necesitabas esa técnica y ya está. Y como que en la mente, no, esto tiene que tener otro sentido, tiene que tener ahí un trasfondo, no sé qué, no sé cuántos. Y a lo mejor dices que no, que en su época era todo mucho más sencillo. Es esto que es un puño para acá y ya está. No había mucho más. Es verdad que muchas veces a lo mejor la evolución de los estilos los han complicado y la gente antiguamente era mucho más práctica y sencilla. Y tenía una situación. Claro. Lo que está diciendo José Manuel es verdad. O sea, realmente es que tú dices, no, es que yo hago jiu-jitsu para defensa personal. Pues no es real. No es real. Porque claro, es lo de siempre. Primero, ¿para qué quieres defensa personal? Segundo, ¿qué le vas a romper el brazo a un tío? Es que te meten estar por ahí tirado en el suelo. ¿Para qué? Claro. Y así que no estás haciendo lo que sería realmente una... Hombre, otra cosa es que efectivamente un tío muy bueno en jiu-jitsu pues te puede hacer un nudo, por supuesto. Pero que no, que la situación real de violencia no la vas a poder practicar. Y no tendría tampoco... Y si la practicaras te estarías engañando por eso, porque puede suceder cualquier cosa. Lo que tienes que tener, además, hay una cosa que es verdad y es que la gente que hace mucho deporte de combate y tal, pierde un poco, tiene la agresividad del competidor y pierde el miedo. Y lo primero que tienes que hacer es tener mucho miedo porque tú no sabes, pues a ver si es que existen armas de fuego, ¿por dónde vas? ¿Dónde vas con el...? Nada, en fin, yo creo que hay que entender un poco para lo que...
es muy interesante entenderlo con el cuerpo, lo que ha dicho José Manuel, lo entiendes con el cuerpo y eso tiene una utilidad que verbalmente a lo mejor no la sabes manifestar, pero tu cuerpo sí la entiende y tú Sí. te ves un sentido de una manera intuitiva, ¿no? Sí, es una cosa muy curiosa que cuando llegas a... Yo que a lo mejor tengo en mi vida una perspectiva muy intelectual de las cosas y me costó mucho entender que se llega a una sabiduría a través del cuerpo. Es decir, tú llegas a dominar ciertas técnicas, ciertos movimientos, eres capaz de hacer con el cuerpo lo que tú quieres hacer, o sea, una relación con el pensamiento a nivel físico. Llegas a un estado de forma físicamente alto y eso te da una calma y una capacidad de observación y una capacidad de acción que de forma intelectual es muy difícil llegar a ella. Entonces es como si el cuerpo desarrollara cierta sabiduría que se comunica con la mente. Entonces para mí la discusión intelectual dentro de las artes marciales, y esto sirve para acá, viene de tal estilo, de tal maestro, de si se ataca en este ángulo es mejor que este otro ángulo, no caben. No caben. O sea, es más interesante eso, hablar menos y practicar más. Y fluir. Sí, fluir. Justamente en base esta de la práctica, José Manuel, Kiko, ¿qué opináis? ¿Tenéis como una piedra angular del entrenamiento la repetición? ¿Creéis que la repetición del movimiento llega al final a esa enseñanza del cuerpo, a esa expresión del cuerpo de manera natural y es lo que al final acaba dando, digamos, réditos a la hora de la verdad en sparring, en la técnica, etcétera? ¿Qué opináis sobre la repetición en la base del entrenamiento? Pues, Kiko, si quieres. Pues yo, que depende del arte marcial. Siempre tiene que haber una cierta repetición, porque tienes que asimilar lo básico, pero también depende. Por ejemplo, el Jiu-Jitsu es bastante... integra muchísimas técnicas y tal, muchas variantes. Al final vas hacia la fluidez de una manera distinta, mientras que el boxeo, pues efectivamente vamos, en realidad son dos, golpe curvo y golpe recto, ¿sabes? No tiene más. Sí, Depende del Thai, que yo hice alguna temporada, pero muy poquito y tal, pero el Thai tampoco te creas, tiene más técnicas, pero tampoco muy variado, No. Yo creo que la repetición, yo creo que lleva dos cosas. Primero es, bueno, porque es obvio que en la calle no vas a utilizar una variedad de técnicas tremendísima. O sea, necesitas pues eso, un golpe recto, golpe curvo arriba y 2, 3 patadas, rodilla, codo y poco más, ¿no? Entonces, a la maestría en esas cosas se llega mediante la repetición. Se crea una memoria y esa memoria hace que salga el golpe con potencia desde cualquier posición en cualquier momento. Y sí es necesaria la repetición para llegar a la maestría en los movimientos. Y al mismo tiempo la repetición te hace entrar en un estado de trance o de meditación que hace que el cerebro se calme y que lo veas todo con mucha mayor claridad y el estado de nerviosismo, ese cerebro de mono que dicen en China, desaparezca. O sea, yo creo que esos son los dos beneficios fundamentales de la repetición. Obviamente luego hay cosas que son más técnicas, como es eso, como es el jiu-jitsu, y ahí se trabaja de otra manera. Yo creo que, mira, como decía Kiko, a lo mejor el jiu-jitsu, aunque tiene muchas técnicas, pero todas siguen un patrón, a lo mejor tú estás repitiendo un patrón, pero desde diferentes formas, desde diferentes movimientos. Entonces, a lo mejor también existe como algo subyacente a la repetición. Sí, yo tengo esa sensación. Petarnas también, estoy hablando mucho de jiu-jitsu, que yo tampoco soy ningún entendido. Yo tampoco puedo hablar mucho. Pero sí, el jiu-jitsu es un poco así. Sí, por ejemplo, el kata, a mí cuando entré en Goju Ryu, una de las cosas que me costó fue esto que se dice de solo existe el kata, o sea, de empiezas a repetir y a repetir. En Goju Ryu no hay muchos katas, hay 8 katas superiores, 2 de base y 2 katas respiratorios, que para ser estilos de karate es muy poco. Entonces se repiten mucho los katas, a lo mejor estás un año haciendo solo un kata, al año siguiente aprendes otro. Entonces repites ese kata, las técnicas del kata, la preparación física para ese kata, aplicación con el compañero de las técnicas de ese kata, golpeo a pared, makiwara, saco, paos de ese kata. Y al final la repetición del kata
la respiración que se crea en esos momentos te lleva a un estado de concentración profundo. Y es una sensación muy chula. Entonces ahí la repetición tiene otro plano. Está bien, sí. Sí, yo creo que es necesaria la repetición. Y más en este tipo de artes marciales de golpeo. José Carlos, ¿y tú qué aspecto le ves de especial al trabajo con repetición para ir entendiendo el movimiento, que el cuerpo... Yo, como todo practicante y a cierta edad, me imagino que lo que primero quieres es cantidad. Eso, lo que busca tu mente al principio es más, quiere más. Y cuando llegas a una edad un poquito más madura o más o menos un recorrido marcial o incluso dentro del estilo, pues un entrenamiento ya durante más años, lo que buscas es más por ejemplo, desde mi punto de vista, busca más la repetición. Al principio sí que dices, joder, pues toma más, venga, quiero esto y más cosas, ir enlazando y luego lo que dices, no, lo que quiero ahora es simplicidad. O sea, quiero simplificar y muchos maestros antiguamente es lo que hacían. He aprendido, tengo más o menos este abanico marcial y al final de mis días lo que hago es reducirlo a un 30%. Porque no, ves que muchas técnicas o son repetidas o a lo mejor en un momento dado la finalidad es la misma. Entonces sí que... Y lo que decía José Manuel, yo también lo creo, que la repetición en sí, del mismo momento, llegas a asimilarlo de tal forma que influye, tampoco sé cómo, pero influye a nivel cerebral. Sí, eso es verdad. Y eso es lo que te da en el momento dado que el deporte sea adictivo. O sea, dices, joder, el que ha dejado durante una etapa las artes marciales y que las ha practicado durante muchos años, eso queda grabado. Y dices, las dejé aquí, pero siempre te queda la mala leche y dices, me cago en la leche que tuve que dejarlo, que no sé qué. Pero siempre te queda el run. Y a todo el mundo le ha pasado que lo ha dejado una temporada y lo vuelves. Porque ese estado mental de calma y ese trabajo físico no te lo da casi nada. Hay muy pocas cosas que te lo dan. Entonces yo creo que esa es la magia que tiene. Claro que sí. Y un poco ya así, a modo ya de antes del cierre de nuestro episodio de hoy, José Manuel, Kiko, ¿tenéis ahora mismo algún elemento central en vuestra práctica? ¿Alguna cosa que estéis explorando especialmente? ¿Simplemente lleváis ya una línea de trabajo más o menos consolidada? ¿Alguna cosa algún aspecto que queráis destacar sobre vuestra práctica actual? Pues mira, yo sí. Sigo buscando, o sea, no he llegado a la etapa de José de simplificar. Cada día empiezo cosas nuevas y tal. Bueno, y es de cambiar y eso. Sí, pues mira, yo sí que yo creo que estoy simplificando ya, no hace mucho, pero sí. Como dos pilares fundamentales. Por un lado, el trabajo físico, o sea, de preparación física, porque si es verdad que conforme va pasando la edad, el cuerpo ya no funciona como funcionaba antes, ni se recupera, ni tiene la misma potencia, ni resistencia que antes. Entonces, la preparación física le estoy dando más importancia, siempre se le he dado, pero ahora más todavía. Y por otro lado, trabajar pocas técnicas. O sea, cojo de las dos formas de Shinji, 2 katas de Goju Ryu y es lo que trabajo. Luego parte, pues eso, de endurecimiento, desplazamiento, tal, pero lo que son las técnicas las he reducido mucho y en realidad no son necesarias más técnicas. O sea, en la calle jamás vas a utilizar un repertorio de técnicas súper amplio. Sí. Pero lo que sí que te da calma es simplificar el trabajo y no dispersarte. No dispersarte cuando ya has hecho un abanico de artes marciales durante muchos años amplio y ya has llegado, pues eso, a un entendimiento de tu cuerpo y de tu mente y lo que quieres es mantenerlo y a lo mejor depurar pocas cosas. Pero para depurar esas pocas cosas, esas pocas técnicas, necesitas mantener el cuerpo en forma. Entonces, el primer pilar es mantener el cuerpo en forma y luego depurar poco. Que te dé ese estado de meditación, concentración profunda, ese estado atento, afable, en el que quieres ir andando el resto del tiempo. Al mismo tiempo que intentar conservar cierta efectividad en las artes marciales, porque también es el objetivo, uno de los objetivos es que quieres que ser eficiente en la calle, aunque no lo utilicen nunca, que la idea es que no lo vas a utilizar nunca, porque no te vas a meter en problemas a estas edades.
Pero sí que busco la simplificación ya. Sí, yo, José, lo que dice tiene razón, de por lo menos saber la finalidad. O sea, decir, mira, yo no, esto no sé, pero sé que esto es para bloquear y sé que esto a la zona de golpeo que tiene que ir. Si ya está suficiente. No te pasa un poco lo que sucede con el Tai Chi, que claro, realmente al final pierde y el movimiento no tiene ninguna... Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde esa finalidad, claro, te da igual subirlo aquí la mano que subirla aquí. Entonces, al final lo haces mal y tiene menos virtud. O sea, que tiene que tener un sentido... Tiene que tener un sentido. Aunque lo que dice José, que digas, oye, ya a mi edad, yo ahora salgo de la peluquería y a casa, a ducha y cama y cenar algo. O sea, que no es difícil que tenga un conflicto. Pero a la hora de entrenarlo es muy importante saber lo que estás haciendo, por lo menos. Decir, oye, esto es un codo que tiene que ir ahí. Ya está. No lo voy a hacer, pero sé que es un codazo que va a esa zona del cuerpo. Muy bien, pues sobre todo hemos tenido hoy aquí en este pequeño espacio del podcast la gran oportunidad de aunar distintas perspectivas desde distintas prácticas y al mismo tiempo que todos nos une un denominador común a través de la práctica también del Xingyi Liu He. Y ha sido una conversación de provecho y muy agradable. Simplemente agradeceros nuevamente este espacio-tiempo que nos habéis dedicado, José Manuel, Kiko, y a nuestra audiencia decirles pues que tendrán en breve ya a su disposición el vídeo con esta entrevista y nos pueden seguir en las redes sociales como hacen habitualmente, nos pueden dejar comentarios debajo del cajetín de observaciones en YouTube. Y nos emplazamos pues a otro nuevo episodio del podcast de Conversaciones en Hermandad y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo a todos. Muchas gracias.